Hola, hola, ¿qué tal todos? Bendiciones y bienvenidos. Voy a leerles algo que es una de las muchas inconsistencias que encontramos en el Antiguo Testamento. Y les quiero decir de antemano que yo creo firmemente que Jehová es Dios, pero también creo que los escritores del antiguo tiempo, por razones que no son muy claras hoy día, tomaron la escritura y la tergiversaron. En algunos casos, como en este, que voy a leerles, ellos hacen de ese Dios Jehová un Dios emocional, un Dios que se aira, un Dios que pierde la paciencia, mejor dicho, hacen de el Dios que tiene todo el poder, un Dios uh, que es como humanoide, es un Dios, como les decía hace un momento, emocional. Parece como que no fuera el Dios de la eternidad, entonces pierde la paciencia. Pero, ¿saben qué? Dios es el Dios eterno, Él vive en una eternidad. Él no tiene problemas con esperar, Él no tiene problemas con esto, Él no se cansa. De hecho, la palabra dice que Él es paciente, paciente, paciente. ¿Recuerdan? Um, Así que voy a leer en el nombre de Jesús. Esta escritura está en Éxodo 32, 1 en adelante. Voy a leer hasta el versículo 28. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Ahora quiero decirles algo, este es el momento en el que Moisés sube al monte Sinaí, donde va a recibir a recibir los 10 mandamientos escritos en tablas, ¿verdad? Tablas de piedra. Así que dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Ya empieza a tornarse muy rara la escritura, ¿cierto? Por la actitud de Aarón. Aarón no puso ninguna resistencia, no hizo ningún reproche a la petición del pueblo. Aarón, el sacerdote, les dice, está bien, entonces traigan todas esas alhajas de oro y yo las voy a fundir y les voy a hacer ese Dios que ustedes piden. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, el pueblo dijo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. Mira lo que hizo Aarón. Edificó incluso un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Había tanta confusión en la mente del sacerdote Aarón. Y es una escritura que tiene esto como un denominador, confusión, confusión. Esta historia está llena de eso. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, recuerden, Moisés estaba en el monte Sinaí con Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición
y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto que este pueblo, que por cierto es duro de cerviz. Jehová le dijo a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de cerviz. La pregunta es: ¿en qué momento Jehová, este supuesto Jehová que habla aquí, o del cual se escribió aquí, que sé que no es Jehová, el Dios que tiene toda sabiduría, el Dios de la omnisciencia, el Dios de la eternidad, el Dios de amor, no es este? Dice: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Yo pregunto: ¿en qué momento este Jehová vio que el pueblo era duro de cerviz? ¿Unos días atrás? ¿O por esta razón, por el hecho de que hayan pedido que se les haga un becerro de oro? Yo pienso que Dios, Jehová, el verdadero, desde el momento en el que les dio vida a estas personas, a este pueblo, tenía muy claro que sería un pueblo de dura cerviz, que sería un pueblo que iba a estar influenciado por el mal y que por ende iba a tener mucha rebeldía dentro de sí. De hecho, desde antes de crearlos, él ya tendría que haberlo sabido. Jehová, el Dios omnisciente, el Dios de la eternidad, ya sabía que usted y yo íbamos a vivir vidas en rebeldía, en pecado, antes de crearnos y ponernos en este plano existencial. Versículo 10. Ahora pues, mire lo que le dice este Jehová a Moisés. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué le dijo Jehová, este Jehová, que no es el verdadero, a Moisés? Ahora digo, según el escritor, porque es lo que les decía hace un momento, a nosotros nos queda confiar en lo que la historia que un escritor aquí hizo, o creer en el verdadero Dios, en un Dios que no se equivoca, que no se arrepiente, que no es un Dios emocional. Entonces dice: ahora pues déjame. ¿Qué es esto? ¿Déjame? ¿O yo estoy leyendo mal? Jehová dijo a Moisés: déjame. No, no puede ser así. Pero así está escrito aquí, que Jehová le dijo a Moisés: déjame. O sea, dame el permiso, permítemelo. Permíteme, Moisés, que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Ahora, la ira de este Jehová ya estaba encendida según eso. Lo que estaba pidiendo era que los dejara, o que Moisés lo dejara ir a asesinar a este pueblo. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés le dijo a Jehová. Ahora, la verdad, yo no creo que este Moisés sea el verdadero y que este Jehová sea el verdadero. Esto es una historia ficticia, esto es una historia que alguien ideó y escribió aquí. Y les aseguro que si estaba la historia, estaba escrita de manera muy diferente, entonces fue tergiversada. Porque este no puede ser Dios. Entonces Moisés oró
en presencia de Jehová su Dios y dijo: Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Ya Moisés empieza a contradecir a este Jehová, a hacerle ver que no está bien en su manera de pensar. Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Lo está leyendo? ¿Lo está escuchando? Miren, Moisés le dice a este Jehová: no debes hacer eso, porque ¿qué van a pensar los egipcios? Que los sacaste de allá para matarlos en el desierto. ¿Por qué? Porque esto era lo que este Dios iba a hacer en el momento. Se había llenado de ira contra ellos porque estaban adorando a un becerro. Y le dice a Moisés: vuélvete del ardor de tu ira. Qué palabra más fuerte, más esta. Es una palabra como que el ardor de tu ira. Cuando yo leo esta palabra, uno puede imaginar a ese Dios que está a punto de explotar de ira y con el deseo más grande de asesinar. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Cómo? Moisés se convirtió en el consejero de Dios. Moisés se convirtió en el psicólogo de Dios. Le está dando una clase de psicología o de consejería. Y le dice: vuélvete del ardor de tu ira. Moisés le está diciendo: por favor, apacíguate, cálmate, cálmate, Dios. Arrepiéntete de este mal que estás pensando hacer contra tu pueblo. Moisés le está pidiendo al Dios de toda sabiduría, de toda ciencia, al Dios que es santo y que es justo, le está diciendo que se calme y que se arrepienta. Dios se puede arrepentir. ¿Sabe quién es el único que se arrepiente? Que tiene la capacidad de arrepentirse y que debe arrepentirse. Es aquel que se equivoca. El que se equivoca es el que entonces debe y tiene que arrepentirse. Es decir, únicamente el ser humano. El ser humano. Porque es el ser humano el que sí es emocional. El ser humano se equivoca y se arrepiente. Y le duele en su corazón haber hecho aquello que hizo y propone no volver a hacerlo. Pero el Dios en el que creo, esto no va con él. Ahora hay una palabra aquí que es rarísima, ¿no? Le dice: vuélvete del ardor de tu ira, es decir, cálmate, apacíguate y arrepiéntete ¿de qué? De este tu mal. ¿Dios hace mal? ¿De verdad Dios, el Dios del amor? El Dios de toda paciencia, de toda misericordia. El Dios que es amor. Esa es su esencia. ¿Hace mal? El Dios de toda justicia hace mal, porque la palabra mal es mal. La conocemos muy bien. El mal solamente puede venir de Satanás. El mal, la maldad, solo puede venir de Satanás. El mal, lo malo, solo puede venir de Satanás. Él fue el que vino para matar, para robar y para destruir. Eso es mal. Pero aquí dice que Moisés dice a Dios
que se vuelva y que se arrepienta por querer hacerle mal a su pueblo, que esa es otra palabra, esa es otra cosa importante. Se trataba en este caso de su mismo pueblo, pero pareciera que este Dios, este Jehová, que no es el verdadero, ni siquiera de su mismo pueblo tenía piedad y misericordia. Que de hecho, más adelante vamos a terminar leyendo que finalmente pareciera que este mismo Jehová, que ahora se supone se arrepiente, manda a asesinar a una gran cantidad, 3.000 hombres, 3.000 hombres, imagino yo, sin contar mujeres y niños. Entonces, por eso les decía que hay mucha confusión aquí, mucha confusión, mucha penumbra en esta lectura. Esa es la palabra, penumbra, es lo que encontramos al leer en el Antiguo Testamento. Luz y oscuridad, luz y oscuridad. Arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate, versículo 13, de Abraham, de Isaac y de Jacob. O de Abraham, Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestros descendientes toda esta tierra de que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Que dicho sea de paso, esa tierra prometida, el pueblo de Israel realmente nunca la conquistó. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel nunca ha conquistado esa tierra que Dios le prometió. ¿Por qué? Porque no lo han hecho, no quisieron obedecer de la manera que Dios dijo que se hiciera, sino que ellos han querido hacerlo a través de las armas, a través de la violencia, de derramar sangre, es decir, en sus propias fuerzas. No han permitido que sea Dios, el Dios de amor, quien realmente haga esto por ellos, porque la tierra se heredará, se conquistará solo a través del amor. Dice la palabra en una de las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos, los mansos, es decir, los que no levantan arma, los que no son violentos, los que no derraman sangre, ellos, los mansos, heredarán la tierra o tendrán la tierra por heredad. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal, escuche, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Finalmente sí se arrepintió. Entonces sí era mal lo que este Jehová iba a hacer. Pues cómo no era mal o algo así, no, cómo no era mal asesinar a miles de personas. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte. O sea, Moisés logró su cometido. Logró apaciguar a ese Dios que, ¿cómo es? Bueno, estaba airoso, irascible, iracundo, que lo único que quería era asesinar a su pueblo. Moisés logró que su ira se apaciguara, que entrara en razón, porque eso es. Él lo hizo entrar en razón. ¿Sí? ¿Sí estoy siendo claro con esto? Como que la vasija, hablándole a su creador, al alfarero, y aconsejándolo, haciéndolo entrar en razón, y lo consiguió. ¡Qué incoherencia! Entonces dice, y volvió Moisés, versículo 15, y descendió del monte, y trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre tablas.
Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo, dijo Moisés. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Ahora mire aquí, Moisés, el que hace solo un tiempito atrás, tal vez unos minutos o unas horas atrás, le había dicho a Dios que no asesinara a este pueblo, que fuera un hombre que le dijo a Dios que tuviera calma, que fuera manso. Ahora este Moisés para nada es manso, sino que su misma ira creció. Dice que al ver el becerro y oír las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos, porque la ira tuvo que haber sido mucha. Tomó esas tablas que debieron de haber sido algo santo, sagrado para él, pues las acababa de recibir de la mano del mismo Dios y las estrelló contra el suelo. ¿Qué culpa tenían las tablas? Moisés ahora estaba en una ira incontrolable. Las arrojó de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Que es cierto, Aarón era muy culpable de esto. Aarón pudo haberse opuesto y haberles dicho: no, no haremos tal cosa. Pero Aarón con mucha facilidad accedió. Rarísimo. Versículo 22. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, dice Aarón: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió un becerro de oro. Esto es muy curioso. Esto da risa. Este Aarón sí era. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Es decir, el que está con Jehová y por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Moisés se para ahí y los pone a escoger entre tal vez seguir adorando a ese becerro o a otros dioses y estar con Jehová. Y dice que junto con Moisés se pusieron los de la tribu de Leví, los hijos de Leví. Y él les dijo, mire lo que les dice él a los que se pusieron junto con él, a los de Leví, los hijos de Leví. Les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Ahora, yo no encuentro esto en esta escritura, que Jehová haya dicho esto. Lo último que yo supe, lo que leí ahí, unos versículos más atrás, es que la ira de Jehová había sido apaciguada, que él se había arrepentido de ese mal que había propuesto hacerles, y que entonces pues había desistido de hacerles daño, de matarlos. Fue lo último que yo leí allí. Y aquí dice Moisés que Jehová dijo, y repito el 27, y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno, ¿a quién? A su hermano y a su amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad? ¿Qué es esta crueldad?
¿Qué es este grado de maldad? Volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. No. Maten a su hermano, a sus hermanos, a sus amigos y a sus parientes. Que porque Jehová dijo. Entonces, ya sea porque dijo Jehová, que para mí este Jehová no es el verdadero, o sea porque fue idea de Moisés y producto de su ira incontrolable que en este momento tenía, como sea, esto es una escritura demasiado confusa. Yo no acepto este tipo de escrituras, no las acepto como algo que nació del corazón de Dios o como algo que Dios, el Dios del amor, inspiró. No lo acepto. Versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron, y lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Cayeron muertos, asesinados. Asesinados por sus mismos hermanos. Miren esto. Aquí quiénes mataron a quiénes. Aquí los buenos mataron a los malos y los mataron a filo de espada. Los buenos mataron a los malos en esta historia y los asesinaron a filo de espada. ¿Es este el orden de Dios? Lo que yo leo en la Escritura y lo que Jesús dijo fue que la única manera de vencer al mal es con el bien. Y textualmente lo dice, no seáis vencidos por el mal, sino que con el bien venzan al mal. Y él dice que ¿cómo se hace? Es que no hay otra manera de vencer al mal. Al mal, si al mal se le combate con mal, lo único que se hace es generar más mal. Pero si al mal lo combatimos con el bien tiene un poder intrínseco con el cual nosotros podemos, y es suficiente para vencer al mal. Y dice que hicieron tal y como Moisés le pidió. Moisés estaba en el furor de la ira y bueno, entonces se levantaron y mataron a sus mismos hermanos, a sus parientes, a sus mismos amigos, a sus amados, porque estoy seguro que se amaban. Esto es una historia al revés, confusa por donde se le mire. ¿En qué momento? ¿En qué momento aceptamos cosas así como una verdad de Dios? Este no es el Dios de la luz. Este no es el Dios de la verdad. Este no es el Dios de la justicia. Esta no es una escritura que haya sido inspirada por ese Dios. Entonces, para terminar, digo lo siguiente. Creo que el Antiguo Testamento tiene muchas cosas buenas. Es más, el Antiguo Testamento en su mayoría está hecho de cosas buenas, de historias buenas que vienen del verdadero Dios. Pero también nos encontramos con escrituras como estas, que no son pocas, que definitivamente tenemos que rechazar. Así lo veo yo, así lo creo, porque es muy claro. Entonces, ahí se los dejo, mediten en esto y saquen sus conclusiones. Yo ya saqué la mía. Y vuelvo y digo, repito, en mi criterio, esto no es algo que venga de Dios porque hay demasiada confusión aquí. Demasiada confusión, no hay claridad. Y el Dios de la luz, el Dios de toda verdad, no es confusión. Él no tiene nada que ver con las tinieblas. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Él es luz y es perfecta luz. Así que, bueno, habiendo dicho esto, me despido y les mando un abrazo y muchísimas bendiciones. Muchas gracias.